Vamos a continuar con las enfermedades clostridiales. Para que ustedes vuelvan a ubicarse en el tema, las hemos dividido en dos grandes grupos: las invasivas y las no invasivas. Dentro de las no invasivas hemos visto tétanos y botulismo, mientras que dentro de las invasivas habíamos visto las que tienen como sitio de infección el músculo subcutáneo. Hemos también visto las hepáticas, o sea, sitio de infección el hígado, y por último las que vamos a ver ahora son aquellas que asientan en intestino, o sea, las entéricas. El agente etiológico es Clostridium perfringens, que es como el resto de los que hemos visto hasta ahora, son bacilos gram positivos, esporulados, anaerobios. Tengan en cuenta que en algunos casos puede generar cápsulas, sobre todo cuando estén los tejidos, y también en algunos medios de cultivo. Recuerden que los microorganismos generan una cápsula de acuerdo con las condiciones ambientales, ya sea en vivo como in vitro. Y también en este caso particular, si bien lo vemos como un microorganismo principal, agente causal de cuadros entéricos, también quiero mencionarles, ya hemos visto un poco en clases previas, que en algunos casos, algunos tipos de este Clostridium perfringens se asociaban a cuadros que no eran particularmente entéricos. Ya vamos a verlos en el transcurso de esta clase. Clostridium perfringens se clasifica en base a la producción de 4 toxinas llamadas mayores, que van a ver que se las caracteriza con letras griegas, como alfa, beta, epsilon y iota. De la combinación de estas toxinas van a surgir diferentes tipos toxigénicos de Clostridium perfringens. Estas toxinas son proteínas, todas termolábiles, y tienen acción enzimática, y lo importante, para que lo tengan en cuenta para lo que es la prevención, que ya en parte lo hemos visto, podemos inactivarlas generando toxoides que van a ser la base de la vacunación. Desde el punto de vista de otros factores de virulencia, es importante también que consideren que hay otras enzimas que pueden coadyuvar en algún tipo de afección causada por Clostridium perfringens, y aparte, como ven, carbonidasa, DNasas, y también quiero que tengan en cuenta que hay algunas toxinas, enterotoxinas, toxinas que también aparecen en algunos tipos toxigénicos, que no serían las mayores, y en algunos casos se considera que tienen un rol o una participación también en la patogenia que causan esos tipos. Aparte, como ustedes también saben, los Clostridium son metabólicamente activos, van a licuar la gelatina, generan gas, generan ácido. Bien, como antes comenté, se clasifican en tipos toxigénicos. Estos tipos tienen distintas toxinas mayores. Todos, como pueden verlo en el cuadro, todos tienen la toxina alfa. Luego veremos qué acción tiene cada toxina. Mientras que el resto tienen o pueden producir una combinación de toxinas, como también se puede dar. En general tienen una más aparte de la alfa, o dos más. Y lo que sí quiero ser claro es, en este caso particular, estamos mostrando en el cuadro cuáles son las enfermedades que están asociadas a cada uno de estos tipos. Quiero que tengan en cuenta que en general la mayoría de las que van a ver en este cuadro se dan en rumiantes, ya sea bovinos, ovinos, caprinos, pero también tengan en cuenta que en algunos casos se pueden ver
estos cuadros en equinos, en cerdos, vamos a hacer hincapié puntualmente en cada caso particular, y también en animales de compañía, como en los caninos, que también pueden llegar a aparecer, aunque son cuadros evidentemente bastante menos frecuentes. Entonces, en este cuadro se ven las descripciones. En general, yo les diría que son dos grandes cuadros que se pueden llegar a presentar, que son los cuadros de enteritis, que pueden ser generalmente necrosantes o hemorrágicas. Ya nos están indicando un poco la gravedad, ¿sí?, o la severidad de los cuadros que van a causar, y también enterotoxemias. Ya vamos a definir también un poco más adelante qué es lo que consideramos como una enterotoxemia pura y puntualmente qué es un cuadro mixto, que puede ser con enterotoxemia pura y con implicación también en algunos casos de un daño importante dentro del intestino. Las toxinas de Clostridium perfringens, como antes les comenté, se caracterizan como toxinas mayores, que son las que sirven para dividir o para clasificar a los diferentes tipos de Clostridium perfringens. Estas toxinas son, acá les comento un poco cuál es la acción. La alfa es una lecitinasa. ¿Qué es una lecitinasa? Actúa sobre la lecitina, que está presente en las membranas biológicas de las células eucariotas en general. Entonces, puede tener acción sobre un eritrocito, por ejemplo, como también puede tenerla sobre otras células que contengan lecitina, que las hay en diferentes sistemas del organismo. La beta se considera letal necrotizante. Acá lo que está indicando también es qué tipo de acción. Si les digo letal es porque si se inyecta a animales de laboratorio produce básicamente la muerte. Necrotizante porque se sabe que si se aplica en cultivos de células produce la destrucción o la muerte por necrosis de las células. Y también sucede in vivo cuando la toxina se libera, por ejemplo, en intestino. La epsilon es una toxina que tiene como principal mecanismo hasta ahora registrado es aumentar la permeabilidad capilar a nivel del intestino para absorberse, y también aumenta la permeabilidad capilar a otros niveles donde actúa. También se considera que si se la toma purificada y se inyecta a animales de laboratorio, es capaz de causar la muerte, por eso también es una toxina letal. La iota tiene una acción menos quizás estudiada, es una toxina letal, y también quiero que tengan en cuenta que los Clostridium perfringens producen, dependiendo los diferentes tipos, otras toxinas, pero que tienen una acción o en parte menos caracterizada o en parte son causantes de menos daño. Entonces, así por ejemplo, bueno, la toxina se llama enterotoxina, CPE, pues quiere decir enterotoxina de Clostridium perfringens, que es citotóxica. Se presenta sobre todo en los tipos A y C, o sea, los A y C, aparte de las toxinas mayores que comentamos, con letras griegas, pueden tener enterotoxina. También el tipo A tiene otra toxina que se llama toxina de enteritis necrótica B, llamada NET-B, que de esa de la sigla, enteritis necrótica B. Y también en el tipo A se encuentra otra toxina que se llama toxina beta, cuya acción no está absolutamente clarificada, o mejor dicho, se ha determinado que puede ser distinta de acuerdo con diferentes tipos de células. Respecto de la epidemiología, tengan en cuenta que los Clostridium son organismos telúricos, o sea, están en el suelo, y por ese motivo van a ser absolutamente ubicuos.
Y también quiero que tengan en cuenta que en nuestros tipos de instalaciones, en las cuales los animales pueden estar en corrales, en los cuales puede haber una cantidad X de sectores empastados y sectores que quizás no lo están, son lugares en los cuales evidentemente están en el ambiente, y a partir de estar en el ambiente pueden llegar a ser ingeridos con los alimentos. Esa es una de las formas. Lo que también hay que tener en cuenta es que estos organismos, sobre todo el de tipo A, aparte de estar en el intestino de los animales, a partir de donde se elimina, también se puede tener cierta sobrevida en el suelo. Mientras que los tipos B, C, D y E no tendrían tanta posibilidad de vivir en el ambiente, pero si se elimina a partir de la materia fecal, eventualmente a partir de esta pueden contaminar el ambiente cercano de los animales, y esa va a ser obviamente la vía de acceso. Estos organismos, como acabo de comentarles, están en el ambiente y de esa forma van a llegar a través de los alimentos hacia el intestino. Ahora bien, existen factores asociados que permiten que en algún momento estos microorganismos que han llegado hasta el aparato digestivo encuentren una condición que favorezca o bien su pasaje de espora a forma vegetativa, o bien, si llegaron en forma vegetativa, su multiplicación, para así generar eventualmente la toxina, y a partir de la generación de toxinas generar un cuadro de enfermedad. Estos factores tienen que ver con, entonces, la alimentación y también la edad. ¿Por qué la edad? Hay algunos cuadros que se van a dar predominantemente en animales muy jóvenes, lactantes. Puede tener que ver en algunos casos, como ven a la derecha de la diapositiva, que animales quizás aún consumiendo calostro. El calostro tiene actividad antitrípsica, y en algunos casos la tripsina que está presente dentro del aparato digestivo tiene capacidad para neutralizar toxinas. En ese caso, cuando no se neutraliza una toxina o no se destruye, evidentemente puede actuar. Cuando hablamos también de alimentación, es posible que por algún trastorno en la alimentación dado por un mal manejo de la misma, se puede ocasionar entonces que se generen algún tipo de fermentaciones que van a favorecer la multiplicación de una flora, como la flora gram positiva, entre la cual está los Clostridium, en detrimento de la flora gram negativa, que es la que en general predomina en el intestino. Entonces, para finalizar con parte de la epidemiología, esto que les muestro en la diapositiva es algo así como un mecanismo o factores comunes en los mecanismos de producción de este tipo de cuadros entéricos. Entonces, se genera una condición favorable en el intestino, un cambio nutricional, presencia de carbohidratos solubles o fermentescibles. Eso puede generar a veces una baja del pH. Esta baja del pH puede tener consecuencias, por ejemplo, en la motilidad intestinal, o permitir que a su vez, por esta falta de motilidad, entren o haya disponibilidad de carbohidratos o almidón
en algunas oportunidades en cantidades mayores que lo deseable, lo cual lleva a la proliferación de los microorganismos y a la generación de toxinas como se ve en la diapositiva. Como, si quieren, esto está tomado como un mecanismo general. Ahora bien, las toxinas, para diferenciar algunos cuadros, como lo comenté en un principio, pueden ser absorbidas y no generar a nivel de intestino un daño importante, ¿de acuerdo? O sea, puede ser que den algún tipo de enterotoxemia, pero sin lesión intestinal, mientras que en otros casos se pueden dar quizás ambas cosas, o sea, un cuadro de lesión intestinal importante. Cuando digo importante me refiero a un cuadro severo, en el cual va a haber enteritis, que puede ser hemorrágica y también necrótica, o necrótica, dependiendo cuáles sean los casos. Y también esto acompañado de cuadros de toxemia, la cual el animal que muestra signos generalizados de enfermedad. Bien, ahora vamos a ver por tipos y vamos a explicar cuáles son los cuadros más frecuentes que se dan por cada tipo de Clostridium perfringens. Sobre todo vamos a hacerlo en rumiantes y después cuando veamos, aunque vamos a ver que los cuadros son muy similares en distintas especies. Y después también cuando veamos cada especie en particular, ahí profundizaremos o volveremos un poquito atrás y recordaremos qué es lo que genera los Clostridium particularmente cada tipo en cada especie en particular. Bueno, el tipo A da un cuadro que se considera o se llama lo más frecuente o más típico, enfermedad de los corderos amarillos. Y este cuadro, si bien está bastante más descrito en Estados Unidos y en Europa, en nuestro país existe información. Yo les diría que obviamente no es reciente, es del siglo pasado, de la década del 50, fin de la década del 50. El doctor De Diego, que era profesor de infecciosas en La Plata, la había caracterizado en la Patagonia. También quiero que tengan en cuenta que la producción ovina en nuestro país durante el siglo pasado, yo les diría sobre todo hasta la década de 60-70 y un poco más, tenía una estructura y una envergadura mucho mayor que en la actualidad. Y por ese motivo había seguramente mucho más información y más casuística. Lo importante que tengan en cuenta es que en realidad la toxina, este sería un cuadro quizás más típico de toxemia. ¿Por qué? Porque la toxina alfa, que es la principal y la única en el tipo A, de las mayores, se absorbe a partir del intestino delgado donde se produce, y lo que va a generar, recuerden que esta era una lecitinasa, es una hemólisis intravascular masiva. Y también se sabe que puede generar daño en los capilares. ¿Se da nada más que en corderos? No, también se da seguramente en terneros, animales muy jóvenes, con la aparición de úlceras en abomazo, aunque les diría que la mayoría de los diagnósticos quedan sin confirmar, pero estaría asociado. Y en este caso, obviamente, tengan en cuenta que se considera que esta toxina alfa tendría capacidad de generar algún tipo de daño en las células a ese nivel del aparato digestivo. Ahora bien, aparte de la toxina alfa, mencionamos que había otras toxinas, sobre todo esta toxina necrótica que había mencionado, enterotoxinas de Clostridium perfringens, que serían toxinas, si quieren, menores. Por ese motivo, en muchos cuadros, si bien se las identifica en otros cuadros, no se está totalmente seguro cuánto contribuyen estas toxinas menores a esos cuadros que son quizás
más entéricos, por así decirlo, que por ejemplo el caso típico de la enfermedad de los corderos amarillos. Desde el punto de vista clínico, ¿qué podemos esperar o qué podemos encontrar en un caso por el tipo A en corderos? Son cursos muy agudos. En general, animal que puede estar deprimido, que se aparta del resto, como cosas muy pálidas, y básicamente lo cual se va a ver también reflejado en un cuadro de anemia. Y también tengan en cuenta que lo que predomina en este caso puntual es la hemólisis intravascular. Por ese motivo, cuando esto ocurre, lo que se va a generar es una hemoglobinuria, por una parte. Esta destrucción masiva de glóbulos rojos también va a llevar a que aparezca ictericia. Entonces, un cuadro muy rápido, con muerte probablemente entre 6 y 12 horas, y si hacen necropsia, lo que van a ver predominantemente, fíjense en la foto de la derecha, un cuadro de ictericia generalizada, y lo que se puede encontrar después es lesiones puntualmente a nivel de los diferentes órganos. O sea, es probable que se encuentre colectas líquidas en pericardio. Recuerden que también esta toxina tenía acción sobre los capilares, aumentando la permeabilidad capilar. Por eso también edema a nivel pulmonar, hemorragia a nivel renal y también nefromegalia. Eso siempre se da cuando hay algún tipo de acción con toxinas que aumentan la permeabilidad capilar. Y obviamente la vejiga, que van a encontrar una orina de tipo sanguinolento, que hasta que no la analicen, en caso de puedan hacerlo, no van a ver si ha sido una hematuria o una hemoglobinuria. A la izquierda lo que se ve es una carcasa antes de abrir, en la cual pueden ver toda la zona de grasa que la recubre con un color amarillo. Esto es básicamente para que vean qué es lo que va a predominar como lesión principal en este caso. El tipo B. Recuerden que el tipo B tenía 3 toxinas mayores. La alfa, que está presente en todas las cepas de Clostridium perfringens, la beta y la epsilon. En este caso se considera que la beta, que dijimos que era una toxina letal y necrotizante, es la principal causante de los cuadros de enfermedad que vamos a observar. ¿Qué cuadros son estos? En general se dan, o sea, los principales se van a dar en ovinos y en bovinos, en terneros. ¿Qué causa en ovinos? La disentería ovina. ¿Qué es disentería? Disentería es un cuadro de diarrea sanguinolenta, lo cual ya le está dando una pauta de qué se van a encontrar en lo que hace al aspecto tanto clínico como luego patológico. Y también en terneros da un cuadro de enteritis que puede ser hemorrágica, a veces necrotizante. Otros cuadros que puede dar, quizás con menos frecuencia, es enterotoxemia en cabritos. Cuando hablamos más de enterotoxemia, son cuadros quizás más generales en lo que hace al sistema, al animal, cuadros sistémicos y quizás menos lesión a nivel intestinal, aunque muchas veces son cuadros mixtos. También se da en potrillos y en lechones. En los corderos en general y también eventualmente en los terneros, la infección de los neonatos es a partir del ambiente contaminado por la materia fecal de la madre, que tiene sus microorganismos. Y lo que se ve en la diapositiva de la derecha es que
no siempre las disenterías comienzan con diarrea sanguinolenta, sino que puede ser quizás con diarrea que es blanca al principio, pero que después se puede transformar en sanguinolenta. Por eso esto lo quería mostrar y mencionar, porque tienen que tener siempre en cuenta la evolución del cuadro. Cuando hablamos de evolución, en general los cuadros que se dan en ovinos, o sea, en corderos, tienden a ser bastante agudos, o sea, evolución rápida. Son un poco más lentos en terneros. Recuerden que el cuadro típico es que el microorganismo se multiplica en el intestino y libera toxina, en este caso la que es liberada en mayor concentración es la toxina beta. Esta toxina es sensible a la tripsina que está presente en el intestino, ¿de acuerdo? Con lo cual, en parte va a ser inactivada, pero en parte también consideren que se produce en tal cantidad que las lesiones se van a generar independientemente de esta posible inactivación por la tripsina. En los corderos, como antes comenté, tiende a ser o aguda o sobreaguda, y en general cursan con temperatura alta, la diarrea que puede ser al principio blanca y luego sanguinolenta, y el curso puede ser de un día, aguda, ¿sí? Sobreaguda, hasta cerca de 4 días. En cambio, los terneros se da también dentro de su etapa bien de lactante, y tienden a ser casos o más esporádicos por un lado, y a veces puede ser que la duración, o sea, el curso sea de tipo, yo diría, casi a veces subagudo, que permite que los animales tengan una mayor sobrevida, y un curso es un poco más largo que en el caso de los corderos. Pero siempre tengan en cuenta que los signos clínicos van a ser semejantes, con temperatura, presión del animal y esa diarrea, muchas veces con manifiesto dolor a nivel abdominal. Lo que sobre todo me importa en este caso de las coccidioides es que fijen 2 o 3 o 4 a veces parámetros que pueden a ustedes inducirlos a pensar que estamos en presencia de una enfermedad clostridial. Aparte de lo que comentamos de lo que eran los factores predisponentes, los animales, quiero que tengan en cuenta que los cuadros son agudos o sobreagudos, y en este caso las lesiones que van a encontrar son distintas a las que van a encontrar en otras diarreas que se van a presentar en los neonatos por causas infecciosas, bacterianas, ya vamos a verlas, aparte de esta de Clostridium, o víricas. Entonces, acá ustedes van a ver zonas de necrosis, zonas de hemorragia y ulceración, que pueden ser en intestino delgado, con presentaciones o bien focalizadas o bien difusas. Y aparte es posible que se presente fibrina, dando yo le diría, la apariencia de pseudomembranas, y eventualmente, como estos casos, si bien son de marcadamente a nivel de intestino, la presencia de lesiones, también quiero que tengan en cuenta que en parte hay cuadros toxémicos, y por ese motivo van a encontrar también lesiones a nivel de corazón y pulmón. O sea, congestión, petequias,
y eventualmente en otros órganos le puede llamar la atención como presencia de vaso agrandado, o también en algunos casos puede haber también aumento de tamaño de los riñones, pero lo más frecuente es lo que acabo de comentar. ¿Qué se ve en las diapositivas, o en este caso en las figuras, que llama mucho la atención? Fíjense el color de ese intestino. Color, ¿sí?, muy congestivo, lo cual está indicando presencia dentro de hemorragia, en algunos casos también presencia de gas, de acuerdo, que lo pueden llegar a ver, y esto se puede ver tanto en un ternero, como lo ven a la izquierda, como en un cordero, como se puede ver básicamente a la derecha. Bien, tipo C recuerden que las toxinas mayores van a ser la alfa y la beta. En este caso, cuando hablamos de tipo C, y en forma, si quieren, semejante al caso anterior, el tipo B, la toxina que va a predominar es la toxina beta, la cual dijimos que es una toxina letal, necrotizante, y es sensible a las enzimas digestivas, tripsina y pepsina. Lo cual, como antes también les comenté, no implica que estas enzimas la van a inactivar, sino que, por el contrario, genera el daño, su acción a nivel del intestino y eventualmente, desde el punto de vista del diagnóstico, después es casi imposible encontrarla debido a que fue desnaturalizada en el intestino. Bien, los cuadros, como antes les comenté, son enterotoxemia, se da tanto en ovinos como en terneros, como en lechones, y en general da cuadros más típicos de enteritis necrótica en también corderos, terneros y en potrillos. O sea, ¿a qué me refiero cuando digo enterotoxemia? Es que tengo más signos generales, ¿de acuerdo? Cuando digo enteritis necrótica o hemorragia, me estoy refiriendo a que los signos van a asentar principalmente a nivel del intestino. Otro punto importante que quiero que tengan en cuenta es que los cuadros por el tipo C se dan, como antes comenté, en varias especies distintas de animales, y las lesiones son similares en todas las especies. Y se dan sobre todo en el intestino delgado, aunque cuidado que también a veces pueden llegar hasta el ciego y el colon. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Cuadros agudos, a veces sobreagudos, en animales jóvenes o muy jóvenes, lactantes, y estos cuadros suelen tener quizás una morbilidad que puede no superar el 10-15%, pero tengan en cuenta que la letalidad puede llegar hasta el 100%, o sea, el que muestra el cuadro casi siempre termina muriendo. Y lo que sí me importa que les quede en claro es qué lesiones van a encontrar. Y son básicamente enteritis hemorrágica. Quiero que observen sobre todo, bueno, en el caso de la izquierda van a ver, obviamente están observando el perineo de un lechón en el cual se ve la salida de materia fecal hemorrágica, ¿de acuerdo? Y lo que quiero que vean a la derecha es zonas en intestino en las cuales van a encontrar hemorragia, que la pueden ver en zona o a veces difusa, en algunas partes, otra más focalizada, y también presencia de gas, por ese motivo que la caracterizamos como enfisematosa. Bien, eso respecto a algunas lesiones, en este caso en los lechones. Vamos a ver en otras especies de animales. Retomando lo anterior, de todas maneras, también les quiero comentar que cuando veamos puntualmente el complejo entérico porcino, vamos a recordarles que estos agentes se presentan sobre todo en la primera etapa de vida del animal. Bueno, en los ovinos también dijimos que daban enteritis de tipo hemorrágica necrótica en algunas oportunidades, y bueno, lo que quiero que les quede como golpe de vista es la severidad de las lesiones.
que vemos acá, como lo definimos como enteritis hemorrágica, con presencia de gas, intestino delgado, lo pueden llegar a ver, ven las zonas hemorrágicas a veces focalizadas, en otras más difusas, y en un correo de 3 días ven básicamente ese intestino absolutamente hemorrágico en la foto de la derecha. Les quería también comentar, por si no se lo comenté antes, que van a ver muchas fotos del doctor Usal. El doctor Usal es un colega que trabajó en Inca Bariloche durante mucho tiempo, una zona básicamente en la cual se trabaja mucho con ovinos, y está trabajando actualmente desde hace ya unos años en la Universidad de Davis en California, en la cual se especializa puntualmente en Clostridium. Eso por un lado. Y segundo, que sus fotos son de una altísima calidad, como lo pueden ver acá, en la cual las lesiones obviamente se ven claramente, y quiero justamente que ustedes tengan en cuenta estas lesiones porque les van a llamar la atención el día de mañana y les van a servir por lo menos para un diagnóstico presuntivo de una enfermedad clostridial. Se van a ver por qué les digo presuntivo más adelante. Por último, quiero hacer mención a otro cuadro que no se da con frecuencia en nuestro país, sino que es un cuadro que se presenta en ovejas adultas, pero ya no en lactantes como mencionamos para el resto de la del tipo C. Se da en Inglaterra y se conoce con nombre de struck o struck, como lo ven ahí escrito, que es decir golpe. Animales mueren con muerte súbita, en general atribuido a que este tipo C se multiplica en intestino, se multiplica en abomazo y en intestino también. Genera necrosis en la mucosa, más raramente diarrea, aunque puede llegar a aparecer, como lo ven en la foto que está acá indicada, y generalmente una muerte súbita de los animales. Pero como antes les comenté, estos cuadros no están descritos, o al menos no oficialmente, que yo recuerde, como algo frecuente en nuestro país. Vamos a ver ahora los cuadros, o el cuadro mejor dicho, producido por el tipo D. Recuerden que tenía las toxinas alfa, como todos, y la épsilon. Y estos cuadros se presentan, sobre todo les diría en ovinos, en menor medida en caprinos, y menos frecuentemente se pueden dar en terneros. O sea, es más típica enfermedad de los ovinos. Y en general se va a presentar después de las 2 semanas de vida en adelante. Es frecuente que aparezcan casos antes de esa edad. Como en todos los casos, recuerden que el organismo es ubicuo, va a estar en el suelo, en el tracto gastrointestinal de los ovinos, así se elimina, es decir, como contamina el ambiente, y de esta forma puede llegar a las fuentes de alimento de estos animales, y así pueden ingerir este microorganismo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a determinar que este microorganismo, que puede ser ingerido en cantidades, si quieren, pequeñas, en algún momento pueda multiplicarse y causar enfermedad? Básicamente son cambios bruscos en la dieta. Esta enfermedad también se la conoce como la enfermedad de la sobrealimentación. Animales que están quizás en una pastura y tienen acceso a alimentos más ricos, o se hace un cambio de dieta para la terminación y lograr un engorde más rápido. Esto puede crear un desbalance en la flora intestinal, y este desbalance hace que se incremente sobre todo el incremento de la flora gram positiva, en la cual se incluye Clostridium perfringens, en este caso el tipo C, en una cantidad que supera con creces al número en el cual se encuentra normalmente. A su vez determina que secrete la toxina, y esta toxina es la que va a causar el cuadro. Tengan en cuenta que
es factible encontrar cantidades pequeñas de toxina epsilon en el intestino. O sea, ¿esto qué significa? Que es probable que el animal durante su vida tenga cantidades no nocivas de toxina epsilon generada por Clostridium perfringens tipo D, pero que no le generen trastorno hasta que se multiplique en una cantidad desmedida. Entonces, esto es en parte la patogénesis. En el intestino el microorganismo genera la toxina en cantidades importantes, con alta concentración. Esta toxina lo que hace es aumentar mucho la permeabilidad a nivel intestinal y eso va a hacer que pase al torrente sanguíneo. Se absorbe el intestino, pasa al torrente sanguíneo y puntualmente va a distribuirse por varios órganos, de los cuales yo los grafiqué en esta diapositiva. ¿A dónde va? Va a los endoterios, endoterio vascular del sistema nervioso central. Puse cerebro porque van a ver que ahí es posible encontrar algún tipo de lesión, a los pulmones, al corazón, al hígado y a los riñones. Bien, esto se va a traducir en disturbios de tipo neurológico por esta afección del SNC y también por ese aumento de la permeabilidad o ese daño vascular va a generar edemas en diferentes órganos. Lo que yo quería comentarles también en este punto es que esta es una típica enterotoxemia. Hay muy poca lesión a nivel de intestino. A veces no hay o a veces hay muy poca lesión. Aunque en algunos casos en caprinos está reportado que puede llegar a ser también un cuadro mixto en el sentido que va a ser también con algún tipo de daño a nivel intestinal. O sea, si el daño intestinal va a ser generalmente poco en el caso del ovino. Bien. Entonces, desde el punto de vista de los signos, ¿sí? ¿Qué signos se van a ver? Primero que la enfermedad es, ya sea sobreaguda o en general aguda. ¿Esto qué quiere decir? Que o encuentran animales muertos directamente o puede ser que los encuentren en una fase de agonía, en la cual lo que van a ver, sobre todo en las fases de agonía, van a ser pedaleos, o sea, signos de tipo nerviosos en la fase final y también algún tipo de signo respiratorio. Yo eso se lo grafiqué con las dos imágenes que ven en la diapositiva. A la derecha, el cuadro del pedaleo del animal que está en la parte de ya final de la enfermedad y a la izquierda están viendo que por la boca y por hollares, acá no se ven los hollares, está saliendo espuma, que tiene que ver básicamente con un daño y aumento de la permeabilidad que se genera a nivel pulmonar. También se acompaña esto de quejidos, a veces tambaleo y no hay muchos más signos que eso porque recuerden que esto es muy agudo. Entonces, ante un animal con muerte súbita y que también tengamos en la mente, como les comenté en principio del diagnóstico general que vamos a repasar en esta parte puntual, con una buena anamnesis, que incluya los posibles factores predisponentes, vamos a abrir el animal y vamos a buscar en las lesiones, en los órganos que les acabo de mencionar en la patogenia de la enfermedad. Entonces, se ve muy bien en la diapositiva de la izquierda arriba el edema, se dan cuenta de cómo ha perdido parte de ese pulmón, su morfología macroscópica normal, ¿sí? Está más brillante, no por la diapositiva en sí, sino que también se ve que esos septos están bien marcados y están demostrando el edema, y también en la diapositiva de abajo, fíjense la presencia de espuma al corte de los pulmones. Como mencionamos también en la parte de patogenia,
dijimos que uno de los órganos que también se veía afectado era el riñón. Ahora bien, con el riñón hay una disquisición y una, yo diría, controversia que lleva años. Esta enfermedad también se la conocía históricamente como enfermedad del riñón pulposo. ¿Por qué? Porque el riñón estaba básicamente muy blando y friable, como una pulpa, ¿de acuerdo? Pero estudios posteriores, de esto que les hablo es de hace más de 50 años, ¿sí? Con esa nomenclatura. Los estudios posteriores ya de alguna manera han confirmado que ese es un cambio post-mortem, o sea, es posible que veamos un riñón de esa manera y se atribuyó en una época a cambios en la permeabilidad, como antes lo comentamos, pero más recientemente se sabe, por haber producido la enfermedad y demás, que este es un cambio post-mortem, sobre todo para autólisis del tejido renal. Pero de todas maneras, ténganlo en cuenta y sepan diferenciar de una lesión verdadera causada por este microorganismo. Muy bien, y abusando un poco de la calidad de las fotos del colega Usal, quería que ustedes vieran dos tipos de lesiones más que es posible que encuentren. Dijimos que por ese aumento de la permeabilidad se generaban colectas líquidas. Y acá lo que se ve es básicamente a nivel del pericardio, pero también puede ser a nivel del peritoneo. También lo que ocurre en esta enfermedad es que se genera, hay un aumento de la glucemia, y hay aumento de la glucemia y también se genera glucosuria, aunque actualmente, o sea, no se ha podido todavía dilucidar el mecanismo por el cual esto se genera, pero de hecho es probable que la orina se encuentre, si pueden tomar una muestra de orina, con glucosa elevada. Y el último signo que les quería mostrar es lo que ocurre por el efecto de la toxina a nivel del encéfalo. Este tipo de lesión que ustedes ven a la derecha, en el corte del encéfalo, es una malasia. ¿Qué es malasia? Es degeneración. Es una malasia focal, se ve en forma de foco y es simétrica. Van a verla de los dos lados. También se da necrosis liquefactiva y edema perivascular si podemos hacer bien la histopatología. A ver, ¿esta lesión se da siempre? No, probablemente no, o no se da siempre, pero cuando aparece se considera que es patognomónica de este tipo de clostridium, del tipo D, pertenece tipo D. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cuando hagan la necropsia, fíjense en todas las vísceras que acabo de mostrar en las diapositivas anteriores, y también tienen que pensar en extraer el encéfalo para enviarlo a histopatología. Vamos al diagnóstico de las clostridiales entéricas. En principio, recuerden, en la primera clase de clostridiales invasivas hicimos una caracterización general del diagnóstico de las invasivas. Ahora bien, ¿cuándo van a hacer un diagnóstico presuntivo de una clostridial entérica? O sea, una enterotoxemia o una enfermedad relacionada. Primero por los signos clínicos, pero recuerden que en la mayoría de los casos, como todas en general, como desde la A hasta la D, de la E no hablamos, pero es semejante a algunos de los cuadros anteriores. Algo les agregué de la E en el material escrito que les alcancé. Pero tengan en cuenta que son generalmente o sobreagudas, o agudas, o en algunos casos subagudas, llegando a tener una evolución un poquito más larga, pero son generalmente muertes súbitas.
Eso como punto número uno. Después, ¿dónde van a buscar las lesiones? Si son tipo B y C, ¿sí? Lo harán básicamente a nivel de intestino. ¿Por qué? Porque las lesiones se van a concentrar a ese nivel. Intestino delgado sobre todo, aunque también puede llegar hasta el intestino grueso. Decimos que podría llegar hasta el colon y hasta el ciego a veces. Ahora bien, son lesiones severas, hemorrágicas, necróticas, que llaman la atención, antes lo vimos en la lesión. Mientras que si es de tipo D, recuerden que es más bien una enterotoxemia pura con muy pocos signos a nivel del intestino y la mayoría de los signos ya sea a nivel de pulmón, pericardio y el SNC, sobre todo buscando el encéfalo. Y recuerden lo que les comenté del riñón, que es probable que vean ese riñón blando y friable, aunque puede ser, o es mejor dicho, una lesión post-morte. Eso es lo que los va a orientar. Le van a sumar a esto la anamnesis prolija que hagan para poder recabar información acerca de posibles cambios de dieta, todo lo que tenga que ver con la parte de alimentación. Bien, ¿por qué yo acá puse puntualmente diagnóstico presuntivo y la anterior diapo también? Porque en general no es común que trabajando a nivel de campo lleguemos a un diagnóstico de confirmación de una clostridial entérica. ¿Por qué? Porque muy pocos laboratorios, son escasísimos, tienen la capacidad para brindarles el apoyo técnico para hacer un diagnóstico de certeza, que ya vamos a ver cómo se hace. Salvo que tengamos más de un caso o un problema recurrente y eso haga que intervenga algún instituto de investigación o universidad que tenga la capacidad para hacerlo. Entonces, nos vamos a centrar en qué es presuntivo. Este es un caso real. Entonces, un ternero de 15 días muere súbitamente, lo que ven a la derecha, apuntado por esa flecha blanca, es un coágulo que se formó en el cuajar básicamente por la leche. A veces pasa que hay terneros que toman muy de golpe o por diferentes motivos que tienen que ver con el manejo dentro de la crianza, que genera una condición, quizás no en todos los animales, sino en algunos que permite ese cambio de flora, la multiplicación bacteriana de los Clostridium y básicamente una lesión que le están viendo externamente, están viendo el intestino, cómo está congestionado y seguramente hemorrágico, semejante a otras diapositivas que hemos visto. Esto es un presuntivo de una enfermedad clostridial por todo lo que les comenté. Ustedes, ¿no? Cuando estoy frente al caso, ¿de qué otros casos yo debería diferenciarlo? Bueno, voy a pensar, otras diarreas infecciosas. Vamos a verlas más adelante. Y van a ver que hay otras diarreas causadas por virus o por bacterias que no son Clostridium, que tienden a ser diarreas osmóticas o diarreas blanco-amarillentas, y en algún caso podemos ver estrías de sangre, pero no tener lesiones de tipo necróticas o hemorrágicas, como vimos que se pueden producir por Clostridium. ¿De qué más diferencio? Listeriosis. ¿Por qué? Porque listeriosis da signos nerviosos debido a que genera una encefalitis. Timpanismo, que puede ser debido básicamente a otras causas que no son infecciosas, y también agregamos acá encefalomalacia, que puede ser causada también por causas no infecciosas. Esto, cuando le pongo acá encefalomalacia, estoy pensando puntualmente y únicamente en el Clostridium tipo D que vimos recientemente.
Bien, si yo tuviera la posibilidad de hacer un diagnóstico de certeza, ¿qué muestras debería tomar? Acuérdense, la toxina es posible que esté presente. En principio, en el intestino, pero también va a pasar a la sangre. Si puedo tomar, si tengo la posibilidad de tomar más de una muestra, podría pensar en las dos, aunque lo ideal sería tomar una muestra de intestino, porque es posible que la sangre no la localice o esté muerto el animal directamente. Eso por un lado. Recuerden siempre que si tomo contenido intestinal tiene que ser una ansa ligada, con tomar unos 20 a 30 centímetros ligando ambos extremos. Ese contenido va al laboratorio, lo mantengo refrigerado en el transporte del laboratorio para que llegue en condiciones. Y segundo, tomaré muestras de órganos. Entonces, dependerá, acá me refiero a todas, desde la A hasta la B hasta la T. Quiero hacer un comentario más. Recuerden que la A se diferencia de las demás en que hablamos de la enfermedad de los corderos amarillos y era distinta a la presentación, ¿sí?, sin cuadro intestinal, que sí aparecía en las demás. ¿De acuerdo? Esa no la comenté en la diapo anterior, pero ténganlo presente cuando la repasen. Entonces, esas muestras que mando pueden ser el formol. Siempre recuerden que tomo una cantidad pequeña, ¿sí?, para colocar dentro del frasco con formol al 10%. Y si veo cómo está la mucosa, también puedo tomar un frote de mucosa intestinal. Esto lo haré para ver presencia de microorganismos. Entonces, ¿qué es lo ideal para confirmar un diagnóstico de este tipo? Bueno, sería, número uno, detectar la toxina. Que lo ven ahí, yo se lo puse en orden. Cuando digo número uno, en realidad me refiero a, hay métodos que lo ven a la derecha, son métodos de tipo enzimáticos, en los cuales yo tengo un anticuerpo contra la toxina, en este caso la epsilon, y la puedo poner en evidencia en el contenido intestinal. Este material de intestino es adecuadamente procesado en el laboratorio para tenerlo básicamente libre de otros contaminantes y de material que pudiera interferir, y eso es lo que se va a procesar para buscar la toxina. Otra posibilidad es buscar la presencia de toxina por pruebas biológicas, que esto es de alguna manera semejante a lo que vimos en botulismo, o sea, inocular ratones, que la puse en tercer lugar porque se trata básicamente de no hacer si yo tengo otro método alternativo. Y cuando digo sondas moleculares me refiero a que lo que voy a buscar acá es fragmentos de ADN de Clostridium perfringens tipo D que estén relacionados con la producción de toxinas. Bien, ¿tiene valor que yo cuente los microorganismos? O sea, si yo tomo una muestra de intestino, es muy probable, es seguro, muy probable que yo pueda encontrar el Clostridium perfringens, lo puedo contar. Esto puede servir en algunos casos. Por ejemplo, sobre todo puede ser en el caso de los tipos B y C, en el cual si están muy por encima del valor esperado por gramos de materia fecal, probablemente puedo tomarlo como una pista más en mi deducción. Pero a su vez también, si encuentro esos microorganismos, tendría que demostrar que tienen la capacidad para producir las toxinas, que se puede hacer básicamente por PCR. Entonces, con todo esto lo que les quiero comentar es que no es fácil hacer un diagnóstico de las propiedades entéricas.
me puedo basar por lo que yo les comenté y hacer un diagnóstico presuntivo, y la presencia sola de la bacteria en el intestino no me está indicando nada. Tiene que haber toxinas, y también recuerden, cuando les hablo de los tipos B y C, acuérdense que la toxina beta de los tipos B y C era muy sensible a la tripsina. Por ese motivo es probable que no la encuentre, aun cuando este organismo haya causado el cuadro. Por ese motivo, los hallazgos debo interpretarlos con mucho cuidado. Para el control, bien, tengo que tener en cuenta primero todo lo que yo pueda evitar desde el punto de vista de un buen manejo de la alimentación. ¿Por qué? Porque estos cuadros dijimos que podían estar relacionados en la mayoría de los casos, sobre todo en el caso de los de B, C y D. En el caso del A no está tan bien determinado a veces a qué se debe la aparición de los cuadros, pero en el resto sí, a problemas en el manejo de la alimentación. O sea, eso es manejo, prevención. Lo otro es la inmunoprevención. Recuerden que acá lo que se busca siempre con las vacunas clostridiales, recuerden que la mayoría estaban formadas por toxoides, ¿sí? Y también siempre recuerden que cuando las toxinas se liberan en un animal que no ha tenido contacto previo con el Clostridium o con las toxinas de Clostridium, el cuadro se desencadena muy rápido y se va a morir antes de generar una respuesta inmune. Por ese motivo, recuerden que tengo que generar una buena respuesta inmune antitóxica antes de que el animal se vea expuesto a estos cuadros que pueden rápidamente terminar en la muerte. Y eventualmente, si ya he vacunado alguna vez, ahora vamos a ver cuándo puedo empezar a vacunar, y considero que los animales podrían estar sometidos a un mayor riesgo, y sería bueno reforzar mi vacunación con una dosis booster o de refuerzo. El régimen de vacunación ya lo hemos visto para las anteriores. Acuérdense que las vacunas clostridiales que están disponibles comercialmente son poli o multivalentes, es un sinónimo. Entonces, si hemos protegido, si fue vacunada la madre más de una vez y después fue reforzada la vacunación antes del parto, le va a transferir a el cordero o al ternero los anticuerpos con el calor. Por ese motivo vamos a comenzar a vacunar después del segundo mes. Y se puede revacunar a los 5 meses o al destete. En caso de cría, revacunamos anualmente. Si tuviéramos un brote, bueno, se puede acortar el intervalo entre dosis, o se puede dar una dosis más para generar una respuesta inmune mayor. Recuerden siempre, o vuelvan a la primera clase, en la cual, la primera clase de clostridiales, en las cuales vimos la respuesta inmune primaria y secundaria, y cómo cuando yo aplicaba una segunda dosis de vacuna, mi respuesta inmune de memoria y secundaria se generaba mucho más rápidamente y con un título mucho mayor que me permitía proteger más adecuadamente al animal. Muy bien. La biografía, para terminar, es la que ya les he recomendado en las clases anteriores. Es básicamente material escrito que les hemos subido al entorno virtual, el libro de Luchter del año 2003, el libro de Radostitz, que también es, creo que la edición que tenemos en la facultad es del año 2002, no lo recuerdo,
Y por último le diría que con la cuestión vacunaciones pueden consultar el libro de vacunación que está en la biblioteca del doctor Schuller. Bueno, terminamos terminamos con esta clase de Clostridium y con lo cual completamos las invasivas y las no invasivas. La bibliografía es básicamente la misma que indicamos para el resto de las clases de las clostridiales invasivas. O sea que va a estar disponible el material y el resto de los libros recomendados son los mismos.